Bienvenido a Café con Calma. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bien, gracias por atendernos la invitación. Queríamos hablar un poco acerca de cuál es la información que manejan hasta el momento de cómo está la economía venezolana, qué tanto ha afectado la pandemia al sector comercio y justamente también el tema de la escasez del combustible en Venezuela. ¿Cuál es la realidad que se vive actualmente en el sector comercio? Bueno, fíjese, está palpable en la calle lo que está sucediendo en Venezuela. Todo inicia de alguna manera, o los últimos acontecimientos se precipitan con la aparición de la pandemia en nuestro suelo patrio y bueno, definitivamente en ese momento, a raíz del decreto de alarma, queda desincorporado totalmente de la actividad, prácticamente el 90% de la actividad empresarial, el 90% del comercio. Han pasado ya más de 2 meses y por supuesto que en todo este periodo de inactividad comienzan ya a verse las costuras de nuestra economía, y que ya venía en 7 años de dura recesión. Nuestra economía también ya venía sufriendo más de 2 años de hiperinflación, y por supuesto que en momentos límites como este empezamos a ver las falencias del sistema, pues. Entonces, al principio habían ciertas incertidumbres sobre el tema de cómo íbamos a poder sobrellevar mucho tiempo en una situación de inactividad. Esa interrogante ya prácticamente ha sido dilucidada, porque ya hay empresas que efectivamente han abandonado la carrera de seguir, de tratar de luchar a ver si se busca una apertura, porque ya es demasiado tiempo cerrado. Entonces, el resto de las empresas que todavía tienen la esperanza de abrir saben que tienen muy difícil el tema del flujo de caja, el tema de los recursos, y bien valdría la pena, pues por supuesto, enfocarnos ya a nivel nacional en políticas concretas para el rescate y la recuperación de las empresas que van quedando. Bien. Solamente al final sabremos cuántas empresas finalmente lo lograron y cuántas no, y va a hacer falta pues seguramente muchísima conversación, muchísimos espacios de diálogo a nivel interno en Venezuela, que nos abran puertas también en el exterior, porque la realidad es que no tenemos recursos en este momento. Los recursos son totalmente insuficientes. Venezuela es un país que en este momento particular de la historia está totalmente carente de potencia económica. Eso abarca desde el ciudadano a pie, las empresas, el mismo Estado tiene carencias económicas, y bueno, va a hacer falta mucha unión, mucho trabajo en conjunto, mucha visión de futuro, mucha idea donde la nación esté por encima de la diatriba, de la discusión y sobre todo de la disputa política. De esas empresas que todavía sobreviven en Venezuela, que se niegan a morir y que hacen hasta lo imposible por mantener sus puertas abiertas, y ¿usted cree que existe la posibilidad de que puedan mutar a otro tipo de actividades? Le digo porque, por ejemplo, en algunos casos muy cercanos he visto amigos que se dedicaban a otro tipo de actividad que en este momento no está entre las actividades esenciales y no están dentro del proceso de sección del confinamiento, y han tenido que dedicarse a hacer otro tipo de actividades. ¿Usted cree que sea posible que eso se pueda hacer a una mayor escala? Bueno, siempre hay la oportunidad para mutar, pero allí todo dependerá de la actividad que se desarrolla en el sector que uno se desempeña. El comercio en ese sentido siempre tiene las mayores flexibilidades, porque no es tan traumático cambiar de un ramo al otro, o de un tipo de mercancía al otra, o transformarte de una línea de producción nacional a una línea de producción de productos terminados importados. Pero esa flexibilidad no la tienen todos los sectores. El agricultor no tiene esa flexibilidad para dejar de sembrar una cosa y sembrar otra. Hay unos ciclos importantes asociados al tiempo, asociados a las lluvias. El industrial para nada lo tiene fácil, porque no puede fácilmente modificar su planta para dejar de producir un tipo de producto y ir a producir otro. Todo sumado, realmente el cambio de ramo es una solución para un grupo pequeño de empresas, que bien las que lo pueden hacer, pero realmente eso no resuelve el problema estructural de fondo. Bien, usted recientemente, a través de una entrevista que ofreció un medio nacional, señalaba la importancia de la flexibilización de la cuarentena, bueno, tomando en cuenta el deterioro que ya usted señalaba al inicio de esta entrevista de la economía venezolana. Hasta el día de hoy, cuando hay un incremento, según lo señalado por el gobierno nacional, en los contagiados por COVID-19, ¿mantiene este señalamiento de que se busca una flexibilización de la cuarentena?
Sí, claro, estamos atravesando un momento delicado, estamos llegando a una zona pico de los casos de COVID. Debo decir que la emergencia COVID desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la estrategia de romper la cadena de contagio ha sido bien manejada desde el principio, en ese sentido, por lo menos, el estricto sentido sanitario. Pero en este momento arribamos a un punto delicado que era de esperarse por el tema del comportamiento de la curva estadística. Nosotros, por supuesto, sostenemos que hay que volver al trabajo siempre y cuando se respeten los protocolos, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias, siempre y cuando haya un proceso de concertación y certificación por parte del Estado. Entonces, las empresas en este momento deben abocarse, si no lo han hecho, es el momento de que lo hagan, abocarse a desarrollar unos protocolos de seguridad que le permitan, digamos, muy aparte del problema económico, que le permitan volver al trabajo de una manera segura. Allí hay que apoyarse también con las cámaras regionales, las asociaciones de comercio locales, para trabajar en protocolos comunes a las zonas, porque no todas las zonas del país han sido afectadas de la misma manera. Y luego, por último, los organismos cúpulas estamos muy dispuestos a, dar recomendaciones, emitir políticas comunes, tendientes a mejorar y a facilitar los procesos de formación de protocolos. Pero el punto fundamental, la piedra más importante de esa edificación, la tienen que dar los organismos adscritos al Estado, que son los que definitivamente van a certificar todo en materia de protocolos a nivel nacional. Entonces es muy fundamental, como organismos como el INSACEL, organismos como el CENCAMER, todos adscritos al Ministerio, organismos adscritos al Ministerio de Comercio, que de la mano con los gremios venezolanos, en concordancia y con mucho diálogo, podamos llegar a puntos medios, a puntos de acuerdo, para emitir unos protocolos de común aceptación que nos den la seguridad necesaria para trabajar. Bien, leía recientemente un comunicado del Consecomercio en donde hablaban del rol del comerciante en esta contingencia y quisiera habláramos un poco al respecto, porque recientemente, aquí justamente en el estado de Bolívar y en otros estados del país, por aquí en Upata, hace algunos días se registraron unos hechos irregulares, unos saqueos, en donde de una forma u otra ha sido catalogado el comerciante, el empresario de estar jugando con la especulación, de estar en contra de los señalamientos, de los planes del gobierno para tratar de mediar en esta crisis económica que vive Venezuela frente al coronavirus. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, fíjense, la destrucción de comercios, la destrucción de empresas no es de ninguna manera una forma de protesta aceptable. Entonces nosotros condenamos cualquier acto vandálico, cualquier acto delictivo que tienda a cercenar el derecho de los demás a poder abastecerse en un comercio de cualquier tipo de bien y servicio. Si bien es cierto que en Venezuela en los últimos años hubo una campaña importante contra los comerciantes, una campaña mediática con fines políticos en contra de la empresa privada, nosotros también estamos seguros que el pueblo venezolano ya ha visto el desempeño de la empresa privada, sobre todo en los últimos tiempos y sobre todo durante la pandemia. Si de algo puede estar seguro el venezolano en este momento es que la empresa privada, el agricultor, el industrial, el comerciante, han trabajado todos para ponerse de la mano de la gente y poder poner el producto en el anaquel disponible para que el consumidor lo tenga allí puntualmente. Fíjense que en esta crisis nosotros no hemos registrado problemas de escasez ni de desabastecimiento desde el punto de vista de los productos. Entonces este tipo de conductas, este tipo de situaciones realmente no se justifican desde ningún punto de vista. Luego, si este tipo de protestas, llamémoslo así, o este tipo de actos vandálicos, vienen a dar una respuesta al tema de la subida de los precios, hay un fenómeno llamado inflación. Ese fenómeno llamado inflación viene muy asusado, muy alimentado por el tema de las emisiones monetarias, que no tienen ningún tipo de respaldo, sabemos que vienen a tratar de cubrir necesidades propias del Estado, pero que lamentablemente tienen un efecto inflacionario. Entonces, responsabilizar al comerciante de la inflación del mes de abril, de las emisiones monetarias del mes de abril, que fueron una de las más altas de la historia de Venezuela, realmente es un sinsentido, es un despropósito, porque si algo han hecho los comerciantes durante esta emergencia es estar del lado de la gente, es trabajar para la gente. Entonces, tiene que saber todo el mundo que en la pequeña el comerciante está allí, es el que le da la cara, y todo el movimiento organizado empresarial de Venezuela está trabajando muy duro por el país.
¿Cuál es el impacto que ha tenido la escasez de combustible en el sector comercio? ¿Qué es lo que pudiésemos esperar los venezolanos en los próximos días si se pudiese presentar nuevamente la escasez en el territorio venezolano? ¿Cuáles son las medidas que ustedes están planteando? Si se han reunido con el gobierno venezolano, ¿cómo está el tema de los salvoconductos por parte del gobierno a quienes ejercen en el sector privado, en el sector comercio? Bueno, uno de los problemas fundamentales desde que comienza la pandemia es que se han registrado denuncias de que no hay uniformidad de criterio a la hora de aplicar las restricciones de circulación en el país. Es algo que ya hemos señalado por varios medios de comunicación, lo hemos señalado en varias reuniones. Bueno, seguimos haciendo el exhorto para que haya mayor uniformidad. Eso incluye, pues, por supuesto, las autoridades civiles y militares. Tiene que haber una uniformidad para que las mercancías y los transportes puedan circular y para que también el personal pueda llegar a su destino de trabajo, sobre todo, pues por supuesto que es muy importante cuando son pertenecientes a las cadenas productivas de alimentación, de medicamentos, telecomunicaciones, red médico-asistencial y todos los anexos y conexos. Ahora bien, el déficit en la oferta de combustible en este momento, pues por supuesto junto con los servicios públicos y la política monetaria constituyen las condiciones marco del país. Las condiciones marco, si no se cumplen, pues por supuesto es muy difícil que puedan ir adelante los comercios, es muy difícil que pueda ir adelante la entera nación. Por supuesto, estas son responsabilidades del Estado y el exhorto es, bueno, el Estado debe abocarse a buscar soluciones para que tengamos un puntual servicio de agua, y más que ahora estamos luchando contra un virus donde una de las principales herramientas es lavarse las manos. Entonces tiene que haber también un buen servicio de electricidad que no sea intermitente, pues por supuesto, sobre todo por el tema de conservación de alimentos. Usted bien ha señalado el problema de la gasolina. Prácticamente el país se mueve a gasolina. Sabemos que hay muchos transportes que se mueven a gasoil, pero hay también una cantidad importantísima de transportes que se mueven en gasolina, y sobre todo en el inicio y el fin de las cadenas productivas de alimentación, por supuesto donde se producen los alimentos no siempre hay fácil acceso, y ahí no pueden entrar grandes vehículos de gasoil, entran vehículos de gasolina. Y en el último trayecto también, cuando se va a distribuir, el último trayecto también son zonas geográficas, pueden ser intrincadas, pueden ser de difícil acceso, ahí no entran tampoco grandes camiones de gasoil, entran vehículos pequeños de gasolina. Por último, mire, la política monetaria. Si la política monetaria no guarda coherencia con resguardarnos del fenómeno inflacionario, sencillamente, bueno, será muy difícil avanzar y procurarnos un futuro estable. El futuro estable comienza por tener mayor producto, mayor empresa, entonces es requerido mayor empresario, se va a requerir que los emprendedores traten de transitar ese camino hacia la empresarialidad, llegar a ser empresarios, porque se necesitan cada vez más hombros para sostener al país en el futuro, de cara a un país que ya no es un país petrolero, es un país que todavía tiene riquezas naturales, pero va a vivir primordialmente del esfuerzo de la gente, del esfuerzo y la inteligencia de la gente. Entonces esas condiciones marco que son referidas al Estado son muy necesarias en este momento. Bien, para finalizar la entrevista yo quisiera pedirle, Felipe, un mensaje para el empresariado, el sector comercio que lo está escuchando en este momento a través de Excelente 107.9 FM de Café con Calma, porque bueno, justamente recientemente el presidente Nicolás Maduro anunciaba 30 días más de cuarentena y no hay una exactitud, no se puede avisorar hasta cuándo estaremos en confinamiento y el sector privado le está tocando bien cuesta arriba. ¿Cuál es el mensaje que le da, cuál es el estímulo y la motivación para los que lo están escuchando? Bueno, para todos los empresarios, libre iniciativa privada, gremialistas, amigos de la zona también, en este momento tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar a que termine este periodo de cuarentena, se entiende las necesidades que estamos pasando, pero también estamos pasando una oportunidad importante para repensar el país, para repensar en esa nación grande que queremos, que tiene que estar por encima de las discusiones. Las discusiones y la polarización muchas veces son muy útiles en la arena política y resuelven muchas cosas en la política, pero en la vida diaria lo que resuelve es la colaboración y la cooperación de los sectores. Entonces, para el futuro y para esa nación grande que todos estamos soñando, va a ser importante la unión entre Estado y empresa privada, entre empresas y universidades, entre fundaciones y sectores públicos,
Entonces, todos tenemos que unirnos, incorporarnos en una mesa, dialogar, abrir espacios de diálogo y repensar ese país y ponernos a trabajar en función de ello. Escribir un protocolo no es solamente escribir el protocolo de seguridad, nosotros podemos dedicarnos a escribir el protocolo del país que viene. Y tiene que ser un país sustentable. Ya después de tantas crisis, tantos años de crisis, ya se sabe que hay modelos que son insostenibles en nuestra economía y los únicos modelos que estén asociados a verdadera producción con criterios de alta productividad son los que van a poder sobrevivir de aquí de cara al futuro. Entonces tenemos que repensar el país en términos de esas variables. Así que, queridos amigos, no pierdan la fuerza, no pierdan la fe, no pierdan nunca la esperanza, porque ese país que todos queremos es posible, tenemos que trabajar por él. Amén, le agradecemos mucho por su participación en este espacio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, agradecemos a Felipe Capusolo, el presidente de Concecomercio, por esta entrevista.